Un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy la doctora Dania Prado, ginecóloga obstetra, y el día de hoy vamos a hacer la revisión de un tema muy importante que es la menopausia y el climaterio. Bien, primeramente debemos dar pauta de las definiciones de ambos términos, ya que la menopausia y el climaterio son distintas etapas en que una mujer va a presentar estas alteraciones. Debemos decir por esto que la menopausia prácticamente es el último periodo que marca el cese de la función normal y cíclica del ovario. Vamos a determinar esto cuando se observe el cese de las menstruaciones, es decir, cuando no se vea más la menstruación por un periodo mayor a 12 meses consecutivamente. Es decir, que en un año entero la mujer no debe tener ni un solo día de sangrado. Es así que prácticamente esta alteración o este cese de menstruación en la mujer se va a correlacionar con la disminución en la secreción estrogénica y pérdida de la función folicular. Normalmente esto se va a desarrollar entre los 45 y 55 años de edad, promedio en nuestro medio, en nuestro país, alrededor de los 51 años. Y cuando hablamos del climaterio, prácticamente esta es la etapa de transición que presenta toda mujer entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función ovárica. Se va a caracterizar porque ya en esta etapa va a existir una deficiencia estrogénica. En esta etapa vamos a observar periodos con manifestaciones que van a tener alteraciones endocrinas, biológicas, clínicas, que van a darnos indicios del inicio o estos cambios del inicio de este cese estrogénico. Normalmente puede desarrollarse esta etapa entre 2 a 8 años antes del inicio de la menopausia y entre 2 y 6 años después de la última menstruación. Y es por esto que es tan importante distinguir estas dos etapas diferentes, poder orientar a nuestras pacientes en estas dos etapas diferentes, ya que todas las mujeres vamos a llegar a tener estas alteraciones en cierta etapa de nuestras vidas. Dentro de las definiciones también existen otras alteraciones que pueden desarrollarse precozmente, por ejemplo, una menopausia precoz, que es obviamente el cese de las menstruaciones, pero antes de los 40 años de edad. Esta alteración o este cese de menstruación puede ser cíclica, puede ser funcional o puede ser quirúrgica por algún problema que haya tenido o alguna patología que se le haya presentado a este tipo de mujeres cuando desarrollan una etapa precoz. La menopausia tardía, por supuesto que de igual forma puede presentarse y esta se va a desarrollar posterior a los 55 años de edad, 55, 58, 60 inclusive estamos viendo en nuestras pacientes, pero estas pacientes ya pueden desarrollar otro tipo de patologías, ya que su tiempo de exposición estrogénica va a ser mucho más prolongada. Entonces debemos observar en estas pacientes si este tipo de menstruación que está presentando será fisiológica o será medicamentosa. Muchas de estas pacientes continúan con el uso de hormonas, muchas veces hormonas indiscriminadas, y es por eso que presentan estos ciclos menstruales irregulares y tardíos. Es importante también conocer el premenopausia entre 2 y 6 años previos a la última menstruación con o sin manifestaciones clínicas. Y perimenopausia es el periodo anterior y un año posterior a la última menstruación, que puede igual o no tener manifestaciones clínicas. Y bien, es importante observar sobre todo lo cual va a producir en corto plazo signos y síntomas de tipos cardiovasculares, osteomusculares, geniturinarios. Evidentemente, no todas las mujeres van a sufrir todos los cambios o todas las alteraciones
que puedan producir este cambio. Sin embargo, debemos de recordar que cuando una mujer nace, pues va a tener alrededor de un vehículos primordiales, llegando a la adolescencia aproximadamente 400 vehículos primordiales. Ya cuando una mujer ingresa a 35 años de edad, prácticamente todavía las mujeres tienen menstrual normal. Sin embargo, aquellas que superan los 45 años de edad, pues, y en esta etapa, pues los folículos primordiales se reducen a 30.000 en cada mujer aproximadamente. Todo esto se va a deber a que hay este déficit estrogénico, esta secuencia de dismos que va a provocar estos cambios que había mencionado y que va a desarrollar en la mujer estos signos y síntomas diferentes en cada una de ellas. Y es por esto que es importante también hablar un poquito de la menopausia y el climaterio, ya que los cambios que va a sufrir una mujer son muy distintos a los de un ciclo menstrual normal, que también ya los hemos visto, que también ya hemos visto el ciclo menstrual en la mujer en la etapa reproductiva. Sin embargo, cuando ya una mujer entra en este cambio del climaterio y la menopausia, pues el ciclo menstrual pues también sufre una alteración. Y debemos decir que al inicio de la menopausia se va a producir una disminución importante de la inhibina. Los niveles de inhibina van a estar disminuidos. Esta es la hormona que regula a la baja síntesis de la folículo estimulante o ligeramente disminuidos. Los primeros cambios que vamos a observar van a dar lugar a un acortamiento en la fase folicular. Por lo tanto, cuando los niveles séricos de la folículo estimulante empiezan a aumentar debido a una atresia folicular de los ovarios, va a descender la producción de los estrógenos, ¿no? Y al disminuir los estrógenos, va a haber una retroalimentación negativa. Esto que va a provocar que la cantidad de estrógenos en el torrente sanguíneo esté disminuyendo. Por lo tanto, el que va a tener una disminución muy importante es el estradiol. En el hipotálamo se van a liberar las hormonas liberadoras de gonadotropina para que la adenohipófisis reciba la señal de la FSH, de la folículo estimulante. Por lo tanto, ya no va a haber la producción de folículos suficientes en cada ciclo menstrual. Y es por esto que al estar disminuidos los estrógenos, el estradiol, también va a predominar el 17-beta-estradiol. En la menopausia, el predominante es la estrona. Esto va a deber a una deficiencia de células de la granulosa que van a tener la capacidad para producir aromatasa de testosterona en estradiol. Y va a existir un aumento en la conversión de la androstenediona, que se va a producir en la capa reticular de la corteza suprarrenal, y esta androstenediona se va a transformar en estrona. Por eso que los niveles de estrona van a estar muy elevados. El descenso de los niveles de estradiol va a producir una maduración folicular irregular con ciclos ovulatorios y ciclos anovulatorios. Por eso que en un inicio existe esta alteración, ¿no? Viene un ciclo menstrual, se pierden 2, 3 ciclos, vuelve otro ciclo menstrual, se pierden 4, 5 meses y puede ir a 12 meses, mayor a un año, donde nosotros vamos a poder declarar menopausia hecha. Bien, y dentro de los cambios que existen en la menopausia y el climaterio, ha habido un consenso donde se ha extraído, gracias al Colegio
Médico de Ginecólogos y Obstetras, que es la COMEGO, una estratificación para que nosotros podamos valorar los distintos cambios en la mujer que puedan presentar tanto en la vida reproductiva, en la transición hacia la menopausia y en la posmenopausia. Y esta estratificación pues es conocida como STRAW, que significa Stage of Reproductive Aging Workshop, que significa el taller de las etapas del envejecimiento reproductivo, cuyo primer consenso se ha realizado el 2001, pudiendo obtener esta estadificación, pero que ha sido mejorada y perfeccionada el 2011 también por la Comego, donde se ha reeditado estos valorar varios factores. Entonces, ¿qué es lo que va a valorar esta estadificación? En la etapa reproductiva, en la etapa de transición menopáusica y en la posmenopausia, los ciclos menstruales, tanto en la duración y la dosificación de la folículo estimulante. Sin embargo, el 2000, la hormona antimülleriana, esta hormona antimülleriana que nos permite determinar y valorar la cantidad de folículos primordiales que pueda presentar cada mujer y si todavía están con posibilidades de gestación o no. Entonces, es así que en la etapa reproductiva nosotros podemos ver tres tipos: la etapa temprana, media y tardía, y la duración que ésta pueda presentar en variabilidad o no. Sin embargo, en esta etapa, que es la etapa donde la mujer todavía puede gestar, los ciclos menstruales deberían ser regulares. Tanto en la etapa temprana como media, la folícula estimulante o la medición de la folícula estimulante pues está dentro de parámetros normales menor a 10. Y cuando ya es una etapa tardía, hablamos de una etapa tardía aproximándose hacia los 40 años, donde los ciclos menstruales todavía son regulares, sin embargo, la folícula estimulante puede estar un poco elevada, mayor a 10. Cuando hablamos en la transición menopáusica, que vendría a ser el climaterio prácticamente, y hablamos entre los 35 y 45 años de edad, inicial y avanzado, vemos que la duración de los ciclos menstruales ya son variables. En la etapa inicial y en la etapa avanzada, pues ya puede haber una alteración prácticamente que se la observe en un año. ¿Qué variación van a haber de los ciclos menstruales? Es decir, en una etapa inicial, el ciclo menstrual será variable y la duración puede ser mayor a los 7 días, a diferencia de sus ciclos normales de inicio. Y cuando es una etapa avanzada, que ya estos cambios se ven por alrededor de un año, debemos ver que puede existir una falta mayor a 2 ciclos menstruales con intervalos de amenorrea, es decir, episodios de amenorrea de 60 días o más. Entonces puede haber un ciclo menstrual, perderse 2 meses, otro ciclo menstrual, 3 meses, y así van espaciándose cada ciclo menstrual. En esta etapa, pues por supuesto, la folículo estimulante está elevada. Y en la posmenopausia, que también hay dos etapas, la temprana y la tardía, en la temprana, ya esta etapa, bueno, ya va a corresponder entre los 45 y 55 años de edad, en la posmenopausia temprana, donde vamos a valorar una duración de 4 años. En estos 4 años, por supuesto, la mujer va a presentar sobre todo síntomas vasomotores que pueden estar relacionados con alteraciones, sobre todo osteomusculares, cardiovasculares, que se desarrollan en las mujeres, donde ya vamos a ver que hay un periodo de amenorrea de 12 meses, por lo tanto, es menopausia declarada. Y, por supuesto, la folículo estimulante pues va a estar elevada de 10 a 30, y en una etapa tardía pues prácticamente ya no hay ciclos menstruales. Esto de la ausencia o la etapa de amenorrea mayor a un año pues debe continuar hacia la muerte de la mujer y no presentar ningún tipo de sangrado posterior a la menopausia. Y por supuesto, la valoración de la folícula estimulante estará mayor a 40. Es importante que esta escala sea bien valorada, se distingan bastante bien los distintos criterios que se puedan desarrollar para que nosotros podamos determinar
Los cambios en esta etapa reproductiva, tanto del climaterio como la menopausia, que nos va a permitir cuantificar a la hormona folículo estimulante y al estradiol, por supuesto. Y según esto, pues nosotros vamos a tener distintos tipos de alteraciones en la mujer, en los cuales se van a englobar en distintos grupos vasomotores o psicológicos, cardiovasculares, osteomusculares, la clínica de cada mujer. Recuerden que no todos los signos ni síntomas va a presentar todas las mujeres, pero algunos de ellos, por supuesto que sí. Entonces, prácticamente el diagnóstico del climaterio y de la menopausia es clínico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a abordar primeramente? Una historia clínica importante, ¿no? Una anamnesis adecuada, evidentemente tomando en cuenta la edad de la paciente y la clínica que nos vaya a referir. Dentro de este grupo, cuando mencionamos síntomas vasomotores y psicológicos, pues ingresan eh, estos tipos de alteraciones como, primeramente, la irregularidad menstrual, ¿no? Que es lo que habíamos visto en la transición menopausia de la escala de Strauss, donde ya la variabilidad va a ser mayor a 7 días o con periodos o intervalos de amenorrea. Los sofocos y los calores o bochornos que muchas veces se refieren las mujeres, pues esto se va a deber a que va a haber un incremento en los receptores de serotonina, que van a tener una disfunción en el centro de termorregulación a nivel del hipotálamo. Por esto que presentan esta sensación de calor, ¿no? Que se va a originar por una vasodilatación periférica inapropiada y con un aumento del flujo sanguíneo cutáneo. Entonces, es gracias a esta expresión, a esta alteración, que las mujeres, en más de un 90% de las pacientes, presentan sobre todo esto. Los sofocos, los calores o el bochorno que se relacionan. Ya, evidentemente, al tener una elevación tan fuerte de la temperatura, pues se caracteriza también por presentar sudoración. Pueden presentar palpitaciones a nivel cardíaco, una ligera taquicardia. Esta taquicardia pues se debe a que hay una disminución estrogénica, va a favorecer además esta disminución estrogénica a que pueda disminuir el colesterol bueno, que es el HDL, e incrementar el malo, el LDL o el HDL. También las mujeres pues van a presentar algunas de ellas insomnio, irritabilidad, cambios de humor, incremento de peso, disminución de líbido, es decir, el rechazo al esposo, la habilidad emocional, depresión, y todos estos cambios pues sí están originados porque hay un descenso brusco de los estrógenos en la mujer. También existen alteraciones psicológicas, como que la autoestima disminuye. Esto se debe a que la serotonina va a estar disminuida en la menopausia. Esta disminución se debe a los neurotransmisores que están asociados con los cambios de estado, ¿no? Por eso que hay la habilidad emocional, alteración del sueño, disminución del líbido. Entonces, todas estas alteraciones se deben a una disminución de la serotonina que va a afectar, por supuesto, la autoestima de las mujeres. Y por supuesto, uno de los síntomas más frecuentes en una mujer son los sofocos o los bochornos que nos refieren en más de un 90% de las pacientes que acuden a la consulta. Y es por esto que nosotros lo que debemos brindar es soluciones a este síntoma y a los distintos síntomas que puedan albergar las mujeres, ya que acuden a la consulta porque realmente lo que están padeciendo las hace sentir tan incómodas que es importante que nosotros demos primeramente recomendaciones en los cambios del estilo de vida de cada mujer y por supuesto, si es que con estos cambios no puede manejar una mujer, dar un tratamiento hormonal. Entonces, para poder ayudar a las mujeres debemos recomendar en que inicien actividad física,
en que mejoren su alimentación, una alimentación más sana. Si hay obesidad, si hay sobrepeso, pues que puedan disminuir progresivamente el peso y evidentemente evitar cierto tipo de alimentos o sustancias que puedan alterar y provocar, incrementar la serotonina y esta alteración a nivel del centro termorregulador, a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, aconsejar a las pacientes evitar el consumo de tabaco, comidas picantes, alcohol, situaciones de calor o estas olas de calor que estamos viviendo hoy en día, efectuar ejercicios de respiración rítmica durante la actividad física y por supuesto el tratamiento hormonal que se puede iniciar en las pacientes siempre y cuando las pacientes no tengan otro tipo de patología coadyuvante. Recuerden que el uso de hormonas en esta edad, sobre todo superior a los 45 años de edad, se debe tener mucho cuidado por las reacciones adversas que también pueda provocar una terapia hormonal. Y en este grupo pues tenemos los estrógenos que nosotros podemos administrarlos por distintas vías, vía oral, transdérmica, transvaginal. También el uso de otros medicamentos, como hoy en día se está viendo que hay mucho beneficio en el uso de los fitoestrógenos, que hoy en día los tenemos también en comprimidos o en cápsulas fitoestrógenos, la vitamina E que ayuda mucho. Por lo tanto, es importante el uso de calcio, el calcio con la vitamina D para que pueda tener mejor absorción en la mujer. Por supuesto, existen alteraciones que no van a ser estrógenos dependientes, que sobre todo son los cambios emocionales que la mujer puede sufrir por esta alteración psicológica que sufre por la disminución de la serotonina, donde van a presentar llanto, tristeza, angustia, irritabilidad, insomnio, decaimiento, disminución en la memoria, disminución en el apetito sexual, ¿no? Que todos estos síntomas también pueden ser controlados con tratamiento. Alteraciones a nivel geniturinario, donde sí existen síntomas geniturinarios, se debe también a la deficiencia estrogénica, ya que no va a haber nueva formación de nuevas capas epiteliales a nivel vaginal, la lubricación vaginal, la humedad vaginal que normalmente se tiene disminuye, muchas de ellas desaparecen, por eso que existe la sequedad vaginal. Esta sequedad vaginal va a provocar que haya, sobre todo, prurito a nivel vaginal, que muchas veces se confunde con candidiasis. Existe una deshidratación y una pérdida en la elasticidad de la piel, por eso que la mujer empieza a presentar arrugas en el rostro, en las manos, en el cuello. Existe un adelgazamiento de la piel, dispareunia, el dolor al contacto sexual por justamente esta falta de lubricación a nivel vaginal. Existe una disminución tanto del colágeno, de la vascularización, de la secreción vaginal. Existe fragilidad en la mucosa vaginal. El pH va a cambiar en la mujer, se va a volver más alcalino. La lubricación es deficiente, no solamente en la vagina, sino también en la uretra. Por eso que muchas veces presentan síntomas de infección urinaria, ¿no? Porque hay una pérdida de orina al esfuerzo. Muchas veces hay temas de incontinencia por esta pérdida de colágeno a este nivel. Infecciones vulvovaginales y urinarias, por supuesto, por toda esta deficiencia que acabamos de mencionar. Y bueno, también por estos síntomas que van a ser estrógenos dependientes, como ser la sequedad vaginal, el prurito, el ardor, la disuria o la urgencia miccional, incontinencia urinaria de esfuerzo, la dispareunia. Para estos síntomas también nosotros tenemos tratamiento y el tratamiento principal es hormonal con estrógenos sobre todo, y los síntomas no dependientes que pueden conllevar a que exista un prolapso genital. Nosotros valoramos el prolapso y el tratamiento pues es quirúrgico. Entonces, como les iba diciendo, importante en las mujeres mejorar los estilos de vida. Por esto que muchas veces el tratamiento, tanto de la menopausia como el climaterio, debe ser multidisciplinario, porque existen múltiples cambios en la mujer.
sobre todo con nutrición, con especialistas en el ejercicio. Cuando hay incontinencia urinaria, se están manejando estos ejercicios con los balones que ayudan. Es una forma de ejercicio de Kegel, por ejemplo, mejorada, que ayuda a que haya más estabilidad a nivel muscular. El uso de estrógenos, sobre todo estrógenos conjugados vía vaginal. Sin embargo, cuando utilicemos estrógenos conjugados vía vaginal, hay que también tener un control del endometrio en aquellas mujeres donde presenten todavía útero. Aquellas pacientes que han sido histerectomizadas, pues tendrá un control a nivel de glándulas mamarias. Se puede utilizar estrógenos orales, el estradiol, que es el que está muy bajo, antimuscarínicos, para obviamente bajar las molestias urinarias. El diagnóstico, como les había dicho, es prácticamente clínico, ¿no? En nuestras pacientes, cuando realicemos la anamnesis y la atención en nuestras pacientes, sin embargo, debemos solicitar estudios complementarios, como ser el Papá Nicolau, un perfil lipídico, porque va a haber una alteración, ya les había dicho, a nivel de los lípidos. Hay que hacer un control de glucosa, de glicemia, una mastografía basal, eh, una mamografía con ultrasonografía, que es importante a nivel mamario, a nivel vaginal o pélvico. Se puede solicitar un examen de orina para descartar una infección urinaria y no confundir estos síntomas que puedan presentar con una infección urinaria. Se puede solicitar la TSH sérica para ver este grado de amenorrea secundaria, la densitometría ósea, por supuesto, para valorar si existe algún grado de osteoporosis, ya que habíamos dicho que existe una inhibición en la reabsorción ósea. Entonces es importante realizar exámenes complementarios. Y como les había dicho, el tratamiento debe ser multidisciplinario, debe ser integral, dándole la mejor oportunidad a que nuestras pacientes se sientan mucho mejor en este cambio que van a presentar y que el cambio puede ser muy largo. Recuerden que habíamos dicho entre 2 y 8 años, estos cambios premenstruales entre 2 y 6 años postmenopáusicos, ¿no? Entonces, la actividad física, una alimentación adecuada, el tratamiento alternativo, como habíamos visto con los fitoestrógenos. En caso de que las pacientes no puedan más con los síntomas, pues el tratamiento hormonal controlado, por favor, el tratamiento hormonal en estas pacientes debe ser controlado y descartando patologías de base, por supuesto, sobre todo el tema de varices a nivel de piernas o aquellas pacientes que fuman, por ejemplo, y tienen la costumbre de fumar, tener mucho cuidado en el uso del tratamiento hormonal. Por supuesto, si la mujer necesita terapia psicológica, pues brindarles la terapia psicológica, ya que está sufriendo muchos cambios y muchas veces ni la pareja ni la familia lo puede entender, y elevar siempre el autoestima de estas pacientes, ya que por este cambio o este déficit de serotonina, estas pacientes se sienten deprimidas. La terapia hormonal, que prácticamente es el uso de estrógenos, transdérmica por parches o gel, vía oral, con inyectables, a nivel de crema vaginal, tema óvulos. Importante que estos estrógenos, pues podemos usar los estrógenos solos, los estrógenos conjugados, por ejemplo, a nivel vaginal, siempre realizando un control uterino y mamario, estrógenos combinados, ¿no? Otras alternativas, pues el calcio, la vitamina D, la vitamina E, los fitoestrógenos. Siempre valorando la mejor determinación que necesite o requiera cada una de nuestras pacientes y que el tratamiento debe ser totalmente individualizado en cada una de las pacientes. Y por supuesto, si nosotros vamos a manejar terapia hormonal, conocer las contraindicaciones, las más graves, provocar un tromboembolismo, por eso que es importante indagar los antecedentes en las pacientes, hacer una evaluación integral de toda la paciente, valorar si hay antecedentes de cáncer de mama, cáncer de endometrio, se ha presentado un SUA, el SUA a qué se ha debido, si es paciente histerectomizada, no es paciente histerectomizada, si
tiene una enfermedad hepática severa, si es insuficiente renal o suprarrenal. Si tienen cuadros de hiperplasia endometrial, por supuesto, no brindar terapia hormonal. Si sufre de migrañas, porfiria y, por supuesto, en la transición que hay en la menopausia, muchas de ellas pueden llegar a estar embarazadas, entonces es importante también descartar este punto. Y bien, como les decía, es importante individualizar a cada una de las pacientes y de las mujeres y valorarlas en cada etapa de vida que van a presentar, ya que cada etapa de vida tiene cambios distintos por el tema hormonal. Y es importante poder valorar a cada una de nuestras pacientes de forma individualizada. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.